Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Una de las situaciones más interesantes es la actitud que tiene la Iglesia Católica, la Iglesia Musulmana, los judíos y en general las iglesias frente a la inteligencia artificial. Además, la filosofía obliga también a una reflexión sobre el para qué, el cómo y cuándo y dónde de la inteligencia artificial y sobre todo si puede superar a la inteligencia humana. Precisamente escribíamos hoy en el Universal de Venezuela un artículo sobre filosofía de la inteligencia artificial e incluso el uso que se está haciendo en la diplomacia con embajadas prácticamente sin tener edificio ni personal, son virtuales. Pero además, dentro del concepto de la filosofía de la inteligencia artificial, está la eterna pregunta que hicieron desde los griegos, el por qué y el para qué de la existencia, de la vida, qué hacemos con el conocimiento, con la ciencia, con la tecnología y particularmente con la dimensión teológica y sobre todo ética que tiene que tener la inteligencia artificial, porque así como toda técnica del ser humano o descubrimiento de la ciencia puede ser utilizado para el bien o para el mal, como ocurrió y lo hemos dicho siempre sobre el átomo de uranio, era para fines saludables, médicos, desarrollo, la industria, la electricidad producida por energía nuclear es mucho más barata que la del petróleo y menos contaminante. Sin embargo, el átomo también se transformó utilizable para la guerra y fue lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Hoy, frente a la inteligencia artificial, es el mismo drama. La vamos a utilizar para el bien o para el mal, siendo neutra como toda tecnología y todo descubrimiento de la ciencia es el hombre el que decide. Por eso el Papa, que es un jefe espiritual de una de las religiones más importantes del mundo, hizo un llamado a proteger la dignidad humana en un mundo digital que enfrenta el desafío de la inteligencia artificial. Esto fue en la primera misa celebrada por el Vaticano por católicos en el marco del jubileo de los jóvenes que son reserva, como decía el Papa, moral del mundo que viene y particularmente porque son los jóvenes los más llamados que han nacido innatos prácticamente frente a la inteligencia artificial y al mundo virtual. El Papa León XIV hizo un llamado el martes a proteger la dignidad humana en un mundo digital que enfrenta el desafío de la inteligencia artificial. Lo hizo durante la primera misa celebrada por el Vaticano para influencers católicos en el marco del Jubileo de los Jóvenes. El Vaticano anunció la participación de unas 500.000 personas de 146 países en esta semana de eventos dedicados a estudiantes y jóvenes profesionales, y hasta 1 millón para el fin de semana de clausura con el sumo pontífice estadounidense peruano. El martes por la noche unas 120.000 personas, según la Santa Sede, participaron en la misa inaugural en la Plaza de San Pedro, tras la cual el Papa León XIV hizo una aparición sorpresa antes de bendecir a los fieles a bordo del Papamóvil. Esta celebración coincide con un momento en que la Iglesia Católica intenta promover su mensaje a través de plataformas en línea, en un contexto de disminución en la asistencia a las iglesias. En junio, el pontífice ya había advertido sobre las posibles consecuencias de la inteligencia artificial en el desarrollo intelectual de los jóvenes. Hoy en día el mundo se caracteriza por 4 poderes nacionales e internacionales, como son la Unión Europea, los 27 estados, además Rusia, con el poderío que siempre ha tenido, Estados Unidos, que sigue siendo la primera potencia del mundo pero en declive, y China, que asciende con muchísima fuerza. Pero las conversaciones entre esos 4 miembros del sistema internacional definen el futuro. Por eso estamos muy pendientes de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas y la Asamblea Multilateral que se reunirá muy pronto en Nueva York, como todos los años en septiembre, con los grandes temas de la humanidad, sobre todo el calentamiento global, el armamentismo, la democracia y el problema que hay con los gobiernos autoritarios y sobre todo la pobreza y la miseria en un mundo donde pareciera que con las medidas que se están tomando por las potencias y especialmente con Estados Unidos se complica la economía y las finanzas mundiales. Por eso estamos pendientes hoy de la reunión en Pekín y Washington, tanto de las construcciones constructivas y negociaciones comerciales que tienen los delegados norteamericanos y los chinos en negociaciones comerciales de 2 días. Todo se está dando en Estocolmo, aunque los representantes estadounidenses han asegurado que más allá de lo que tengan ellos poder de negociación, será el presidente Trump el que diga la última palabra. Pero se estima y se espera que Estados Unidos no está confrontando como con Rusia en su tiempo y con los demócratas a China, sino que más bien quiere llegar a acuerdos comerciales y suavizar la situación en un mundo de conflicto y crisis, sobre todo con una China más pragmática que quiere negocios internacionales y es posible que se lleguen aranceles comunes beneficiando a la economía norteamericana y China en un mundo que se ha vuelto cada vez, otra vez bipolar en la economía y en la tecnología, porque China y Estados Unidos son en lo económico y en lo tecnológico las 2 grandes referencias del mundo. Estados Unidos y China calificaron el martes de constructivas sus negociaciones comerciales de 2 días en Estocolmo. Sin embargo, los representantes estadounidenses aseguraron que el presidente Donald Trump tendrá la última palabra sobre la extensión de la tregua en los aranceles entre ambos países.
Con respecto a una posible pausa, vamos a regresar a Washington, D.C. y hablaremos con el presidente sobre si es algo que él quiere hacer. Ciertamente es algo que ha estado bajo discusión, así que informaremos al presidente sobre el resultado de esto. Un poco antes, el representante de Comercio Internacional de China, Li Shengang, dijo que ambas partes seguirán trabajando para obtener una prórroga de su tregua arancelaria, según la agencia estatal de noticias Xinhua. Las discusiones tenían como objetivo, entre otras cosas, prolongar la pausa de 90 días negociada en mayo en Ginebra y vigente hasta el 12 de agosto, que había puesto fin a las represalias mutuas que llevaron a aplicar aranceles prohibitivos. Esto había permitido reducir los derechos de aduana sobre los productos estadounidenses y chinos del 125% y 145% respectivamente, a un nivel mucho más moderado del 10% y 30% que se suman a los ya existentes sobre una serie de productos. Las conversaciones en Suecia tuvieron lugar al comienzo de una semana decisiva para la política comercial del presidente Donald Trump, ya que los aranceles aplicados a la mayoría de los principales socios comerciales de Estados Unidos verán un brusco aumento el 1 de agosto. Que se prestan para este tipo de conversaciones por su actitud neutral en los conflictos internacionales. Pero igualmente los conflictos internacionales ya no solamente son regionales, vimos cómo en la crisis entre Irán y también Israel se internacionalizó, como cualquier situación en el caso de Ucrania y Rusia. Todos los actores internacionales deben o no participar y además pueden poner para negociar o para acentuar el conflicto. Hemos visto estas semanas lo difícil que ha sido la situación en el Asia, sobre todo con las potencias subregionales, India y Pakistán, que tienen armas atómicas, pero además conflictos que pueden ser muy graves, como el de Camboya y también el de Tailandia. Por eso hoy dedicamos una reflexión en profundidad a la situación de Camboya y Tailandia, que afortunadamente hace unos días firmaron un acuerdo para la negociación, el diálogo y evitar la guerra, porque hubiera podido extenderse a todo el Extremo Oriente, con la situación de que las potencias tienen que intervenir y también opinar. Hasta ahora, afortunadamente, han contribuido para la paz, la seguridad y la negociación en esa región. La semana se inicia con una buena noticia. Pareciera que el conflicto entre Camboya y Tailandia en el lejano oriente por el famoso templo de Preah Vihear ha sido una disputa territorial histórica, pero han puesto fin a la guerra que comienza. Ya anteriormente la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Camboya, otorgándole la soberanía sobre el templo y sus alrededores. Sin embargo, las tensiones persisten y aunque se han logrado acuerdos temporales en alto de fuego, la situación sigue siendo delicada. Los acuerdos de paz han sido firmados por representantes de los dos gobiernos con la mediación de organizaciones internacionales y de vecinos de la región. Las tensiones en torno a Preah Vihear de ese templo entienden mejor que como una combinación de nacionalismo y cuestiones fronterizas. Como siempre, son disputas territoriales que pueden llegar a la guerra y al conflicto. De Camboya y Tailandia, los dos países han tenido tensiones históricas, sobre todo por las disputas fronterizas, donde naturalmente el centro es religioso, el templo de Preah Vihear. Las situaciones que ambos países reivindican la soberanía de ciertas zonas y eso han enfocado en enfrentamientos armados en varias ocasiones y en la guerra que acaba de terminar. Es interesante señalar que no todos los juicios y veredictos de la Corte Internacional de Justicia pueden terminar con los conflictos, sobre todo territoriales. En 1962 ya la Corte Internacional de Justicia afirmó que el templo de Preah Vihear estaba en territorio camboyano basándose en un mapa francés de 1907 reconocido por Tailandia en ese entonces. Sin embargo, la interpretación del fallo generó desacuerdos y enfrentamientos armados continuaron en distintas etapas. En el 2011, la Corte reafirmó su decisión declarando que Camboya tenía soberanía sobre la totalidad del área del templo. Y esta decisión fue clave para reducir las tensiones, aunque las relaciones entre los dos países siguen siendo delicadas y afortunadamente han llegado a un encuentro y a la negociación. Tailandia tiene una economía más diversificada y con mayor desarrollo, con un mayor PIB per cápita, se basa en la industria, el turismo y la agricultura. Mientras que Camboya, en cambio, ha tenido crecimiento económico notable en los últimos años, pero sigue enfrentando desafíos y su economía depende más de la agricultura y el textil. Y aunque ambos países han tenido éxito en ciertas áreas, Tailandia generalmente se conserva más rica en términos económicos y con muchísima más libertad. Si conversan y negocian, ambos países pueden tener formas de colaborar en áreas como el comercio, el turismo y la infraestructura. Para fortalecer la cooperación en seguridad y desarrollo, a pesar de las diferencias, la relación entre Camboya y Tailandia es compleja y multifacética. ¿Qué es este templo de Preah Vihear? Porque es un lugar sagrado hinduista dedicado a Shiva y tiene gran valor histórico y cultural. La disputa por el territorio donde se ubica el templo no es tanto por razones religiosas, sino por el simbolismo nacionalista y el control del territorio. Porque este templo está ubicado en una zona montañosa
que ha sido motivo de controversias entre Camboya y Tailandia debido a las diferencias en la interpretación de los mapas coloniales. La decisión de la Corte Internacional de Justicia fue clave para determinar soberanía camboyana, pero el tema sigue siendo sensible, como hemos visto, y la religión en este caso es un factor, pero también hay causas económicas, ideológicas y en el pasado histórico de cada nación.